Gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por siempre y jamás. Aleluya. Yo me llamo Clinton y ustedes están aquí conmigo otra vez en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios, para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como mandó nuestro Señor Jesucristo. En Juan 4:24 está escrito: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, de acuerdo a su espíritu, el Espíritu Santo, y en verdad, de acuerdo a su palabra, la palabra de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Quiero hablar con ustedes sobre el asunto de cuándo comenzó a existir el Nuevo Testamento. ¿Cuándo empezó el Nuevo Testamento? Es un asunto muy importante porque hay tantas personas en las iglesias y sabemos que las iglesias hoy en día son negocios. Es la industria de la religión. Yo lo llamo así, la industria de la religión. Las iglesias hoy en día son negocios. Cada uno tiene su propio nombre. Cada uno tiene su propia doctrina. Pero dice la Biblia que la iglesia que pertenece a Jesucristo se llama por su nombre. Su nombre. Ven conmigo a Efesios capítulo 3 y versículos 14 y 15. Efesios 3, 14 y 15. Escribió Pablo: por causa de esto, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda familia en los cielos y la tierra. La familia de Jesucristo es nombrada por el mismo nombre de su Padre. Su Padre es Jesús. Por eso el Hijo de Dios se llama Jesús, porque Él heredó su nombre de su Padre. Es el nombre familiar. Es el nombre de la familia de Dios. Por causa de esto, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda familia en los cielos y en la tierra. La desposada de Cristo es su iglesia. Y como yo soy un hombre casado y mi esposa se llama por mi nombre, cuando yo la tomo de su familia para ser parte de mi familia, yo la saqué de su casa para servir a mí en mi casa. Entonces ella pertenece a mi casa y está llamada por mi nombre. Así debe ser con una esposa. Cuando una esposa está tomada de su familia para servir a un esposo en su casa, su nombre cambia. Ella ya no está llamada por su nombre de su padre y madre. Ella está llamada por el nombre de su esposo, porque ella pertenece a nueva familia. Y entonces cuando nosotros obedecemos el Evangelio de Cristo, arrepintiéndonos y bautizándonos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiendo el Espíritu Santo, entonces nosotros tomamos el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el nombre de la familia de Dios. La iglesia que pertenece a Jesucristo se llama la iglesia de Jesucristo. No se llama bautista, ni pentecostal, ni católico, ni protestante, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni nada de eso. Todas ellas son otras mujeres porque no están llamadas por el nombre del Señor. Y una mujer que no está llamada por mi nombre, ¿cómo puede ser mi desposada? No es posible. Y la desposada de Jesucristo se llama por su nombre, la iglesia de Jesucristo. Y punto. Y nosotros no tenemos un gran templo para reunir porque nosotros somos el templo. Porque Jesucristo está en nosotros y nosotros en Él. Y sí, nos reunimos, pero no tenemos un gran edificio que usamos solamente por el propósito de reunirnos y lo dejemos cerrado y enllevado los otros días, cuando hay gente en la calle que no tienen para dormir, que no tienen para vivir. Eso no hace sentido, ¿verdad? Perdón. Entonces, hay una sola iglesia en el mundo que pertenece al Señor Jesucristo, y esa es simplemente la iglesia de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento es el periodo de tiempo en que estamos viviendo ahorita.
Y si es así que estamos viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento, y también es así que había en tiempo pasado un tiempo que se llama el periodo de tiempo del Antiguo Testamento, es razonable de decir que había un día en que cambió el tiempo del Antiguo Testamento hasta el tiempo del Nuevo Testamento. Y así es. ¿Y cuándo comenzó el Nuevo Testamento? Eso es un asunto muy importante porque hay muchas personas en las varias iglesias que están mal usando la palabra de Dios, aplicando versículos de la Escritura, por ejemplo, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como si fueran dirigidas a cristianos. Pero cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay una cosa que no vemos. No vemos cristianos, porque no había ningún cristiano, porque el Nuevo Testamento no había comenzado en esos días. En los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del libro de nuestra Biblia que se llama el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, pero el Nuevo Testamento no había comenzado en aquellos días. En aquellos días Jesucristo, el Rey de Israel, el Dios de Israel, que había venido en carne, vino para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ven conmigo a Mateo 15, Mateo capítulo 15, y creo que versículo 24. Pero vamos a regresar un poco hasta el versículo 21. Dice, y estamos en Mateo 15, 21. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, clamábale, diciendo, Oh Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Ella era una mujer cananeo, no era de la gente de Israel. Y ella clamaba a Jesús que sana su hija. Mas él no respondió palabra, ni una palabra. No respondió. La ignoraba completamente. Y llegándose sus discípulos le rogaron diciendo, envíala, que da voces tras nosotros. ¿Por qué la trataron así? Incluso Jesús. Porque ella no era de Israel. Y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dijo Jesucristo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Evangelio del Nuevo Testamento, podemos leer claramente y repetidamente en el Nuevo Testamento, el Evangelio del Nuevo Testamento es para todos, los judíos y los gentiles. Pero ahora, en este tiempo en que estamos leyendo, perdón mi español, aquí en Mateo, Jesús dijo a esta mujer cananeo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque la salvación es de los judíos. Todo comenzó con los judíos y todo terminará con los judíos. La salvación es de los judíos. Y dice en Romanos capítulo 15, ven conmigo a Romanos capítulo 15 y versículo 8. Digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Los padres, Abraham, Isaac y Jacob, los padres de Israel. Digo pues, dice Pablo, que Jesucristo fue ministro de la circuncisión. Esa es una palabra que refiere a los judíos. Entonces las cosas que leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros que están incluidos en el libro que se llama el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en estos 4 libros
no aparece todavía el Nuevo Testamento. Era durante el periodo del Antiguo Testamento. Era el rey de Israel tratando con la gente de Israel para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan no había ningún cristiano. No había ninguna iglesia cristiana. No había predicado un evangelio del Nuevo Testamento. El evangelio que Jesucristo predicaba y los apóstoles predicaban durante este periodo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan era el evangelio del reino de Dios predicado solamente a la gente de Israel. Ven conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo 10, cuando Jesucristo había ordenado 70 para ir y predicar en todas las ciudades alrededor en Israel. Dice, y llamando así sus 12 discípulos, estoy en Mateo 10, 11, perdón, Mateo 10, 1, y llamando así sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo, que tenía el sobrenombre de Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que también le entregó. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, perdón, son los 12, no los 70, eso es en otro lugar, me equivoqué, perdón, eso dije 70, pero en este caso está enviando sus 12 apóstoles. Estos 12 envió Jesús, a los cuales les dio mandamiento, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando Él envió sus apóstoles en aquellos días, Él dio mandamiento estrictamente diciendo que no irán en el camino de los gentiles, y en las ciudades de los samaritanos no entréis. Los samaritanos eran personas mezcladas, que eran parte de Israel y parte de los asirios. Entonces ellos eran despreciados en los ojos de Israel, porque no eran puros, no eran la raza pura de Israel, estaban mezcladas. Entonces Jesús dijo, no irán a ellos, ni irán a los gentiles, solamente vayan para predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así vino, por esta razón vino. ¿Por qué está escrito en Ezequiel 36? 36. Aleluya, no. Ezequiel, ayúdame, Señor, por favor. 26. No, ¿dónde está? 34. Ezequiel 34, 11 y 12 creo. Ajá. Ezequiel 34, gracias Señor. 11 y 12 dice, porque así ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Dios dijo esto sobre sus ovejas de la casa de Israel, su gente, la gente circuncidada y llamada por el nombre de Jehová, porque ellos se llamaron Israel. La gente de Dios, un príncipe de Dios, que quiere decir el nombre Israel.
un príncipe de Dios. Dios dio ese nombre a Jacob. Perdón, estoy traduciendo mi nombre en mi mente. Dios dio ese nombre a Jacob. Cambió el nombre de Jacob cuando Jacob luchó con el ángel del Señor toda la noche. Porque Jacob había prevalecido, sí, vencido contra el ángel del Señor, con su fuerza, con su determinación. Entonces el Señor cambió su nombre de Jacob hasta Israel, que quiere decir un príncipe con Dios, o un príncipe de Dios. Entonces la gente de Israel tenían el nombre Israel por su padre Israel, el nieto de Abraham, porque Dios le dio ese nombre. Ese nombre pertenece a Dios. Ese nombre, la gente que se llamaron Israel porque ellos tuvieron el nombre de Dios, eran la familia de Dios. Entonces, cuando Jesucristo vino para predicar el evangelio del reino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, era para librar a ellos y a ellos solamente. No era predicado un evangelio del Nuevo Testamento en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos leer del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. Jeremías 31, Jeremías 31, y comenzando en el versículo 31. Jeremías 31, 31. Dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, vienen días, no ahora, pero vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Un pacto es un testamento. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas, y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En el libro de Jeremías está escrito, como 7 siglos antes que comenzó a existir el Nuevo Testamento, por el profeta Jeremías, dijo el Señor que iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ustedes saben que Pablo, en el Nuevo Testamento de nuestra Biblia, citó de este versículo. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios 6. Y dice en versículo, aleluya. Lo perdí en mi mente. 13. Aleluya. No, 16. Segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué avenencia el templo de Dios con ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios vivo, como Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos. Y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Pablo está citando el mismo versículo que leímos ahorita en Jeremías 31, 33. Porque vosotros sois el templo de Dios vivo, como Dios ha dicho, ¿A dónde dijo Dios eso? En Jeremías 31, 33. Yo moraré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿cuándo aconteció el cumplimiento de esta profecía? ¿Cuándo cumplió
esa profecía, cuando aconteció que Dios ya no estaba con su gente, más bien en su gente. ¿Cuándo era un día en historia que cambió del tiempo del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento? Como Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios tenía su tabernáculo en el desierto con su gente. Y en los días de los reyes, Él tenía su templo con su gente. Y Él estaba con su gente Israel. Y cuando Jesucristo vino, Él estaba con su gente. Pero Jesucristo mismo dijo que vendrá el día que yo estaré en ustedes. En ustedes. Aleluya. Él está con ustedes, pero será en ustedes, dijo Jesucristo. ¿Cuándo pasó eso? En el libro de Hechos, o en mi Biblia se llama Actos, capítulo 2, dice, y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. El día de Pentecostés. Pentecostés es una palabra que quiere decir el 50 día. El día 50. ¿Por qué? Porque estaba escrito en la ley. Ven conmigo a Levítico. El libro de Levítico, capítulo 23. Levítico es parte de la ley. Y comenzando en versículo 15, Levítico 23:15 dice, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 sábados cumplidos serán. Esta es una de las fiestas del Señor, la fiesta de las semanas, o que se llama en el Nuevo Testamento la fiesta de Pentecostés. Se llama en el Antiguo Testamento la fiesta de las semanas, porque 7 sábados cumplidos serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente al Señor. Nuevo presente al Señor. No como las otras presentes o los otros presentes que habían hecho antes. Un nuevo presente. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura por primicias al Señor. Cocidos con levadura. Dios había mandado anteriormente en Levítico que ninguno de sus ofrendas se cocinará con levadura. Porque la levadura es una representación o una sombra del Antiguo Testamento que representa el pecado. El pecado, la hinchura. El hombre que está hinchado, que está lleno de pecado, es una representación de la levadura, o la levadura es una representación de eso. Entonces, Dios mandó que en el 50 día, en esta fiesta, la fiesta de las semanas, que ofrecen un nuevo presente al Señor. Algo diferente que habían ofrecido al Señor en todo el tiempo pasado, en toda la ley. En el 50 día ofrecieron 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias al Señor. ¿Por qué? Porque eso era una sombra, de lo porvenir. Como toda la ley, todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo porvenir. Ellos estaban declarando lo que Dios iba a hacer en el futuro. Y el día de Pentecostés es el cumplimiento de esta profecía en la ley. Entonces, regresando al libro de los Actos, capítulo 2, dice, y cuando se cumplió el día de Pentecostés, el día 50 días después de la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo nuestro Señor
es nuestro sumo sacerdote. Y también Él es la ofrenda. Él es el Cordero de Dios. Él se ofreció siendo la ofrenda, y también Él es el que ofrece la ofrenda, porque Él es el sumo sacerdote. Y en la ley, en Levítico, antes que lo leímos ahorita, el sumo sacerdote ofrecería las primicias al Señor en el día después del sábado. Y fue en el día después del sábado que Jesucristo nuestro Señor fue resucitado de los muertos en el primer día de la semana, el día después del sábado. Y contando 50 días después que eso, la gente de Israel estaban mandados a ofrecer ese nuevo presente. En el día 50, después del día que el sumo sacerdote ofreció las primicias al Señor. Jesucristo es las primicias de los que durmieron. Él es el primero resucitado de los muertos, incorruptible. Y nosotros en Él somos sus frutas, su cosecha. Somos la cosecha. Entonces todo esto se trata con la fiesta de las semanas, que se trata con la cosecha de Israel, que es un señal o una sombra de lo porvenir. Dios usando su gente de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento para mostrar lo que iba por venir, lo que Él iba a hacer con su Hijo Jesucristo, que fue enviado en el mundo para hacer los hombres en su imagen, como dice Génesis 1:26. Hagamos los hombres en nuestra imagen. Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado en el mundo para hacer los hombres en la imagen de Dios. Dios obrando con él. Hagamos al hombre en nuestra imagen. Aleluya. Y por medio del Evangelio de Cristo, Dios era éxito en hacer los hombres en su imagen por medio de Jesucristo. Porque no todos los hombres en el mundo están hechos en la imagen de Dios. Dios solamente creó un hombre en su imagen. Un hombre, Adán. Y Adán pecó y murió, trajo la muerte sobre sí, y él engendró hijos e hijas en su imagen. Dice Génesis capítulo 5, que Adán comenzó a engendrar hijos en su imagen, en la imagen de Adán. Y así nacimos, tú y yo y todos en este mundo, en la imagen de Adán. Entonces, para ser recreados en la imagen de Dios, es necesario que obedecemos el Evangelio de Cristo. Y por medio del Evangelio de Cristo, somos rehechos, renacidos, recreados en la imagen de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo en el mundo, para hacer los hombres en la imagen de Dios. Y por medio de este Evangelio, somos hechos hijos de Dios y recreados para que seamos en la imagen de su Hijo. Y su Hijo es la imagen del Dios invisible. Aleluya, bendito sea Dios. Entonces, regresando a Actos capítulo 2 dice, y cuando se cumplió el día de Pentecostés. No dice cuando llegó el día de Pentecostés. No dice cuando aconteció el día de Pentecostés. Dice, y cuando se cumplió. Porque esa es no sé la palabra, es cuando la profecía era cumplido. Cuando se cumplió el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes en un mismo lugar, a donde Jesucristo había mandado que quedasen. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, ese es el cumplimiento, esa es la palabra que busqué, ese es el cumplimiento de la profecía. Por eso dice, y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente,
vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿qué pasó en el día que el Antiguo Testamento, el Primero Testamento, comenzó? ¿Qué pasó cuando el Antiguo Testamento comenzó en aquel día? Dios descendió sobre el monte Sinaí, y el monte estaba con fuego. El monte estaba quemándose, pero no se quemó, no se destruyó, pero estaba como con un fuego, como la zarza. Cuando Dios llamó a Moisés, la zarza estaba con fuego, pero no se quemó. Así estaba el monte de Sinaí. Estaba con fuego. Cuando comenzó el Antiguo Testamento, comenzó con fuego. Cuando comenzó el Nuevo Testamento, comenzó con fuego. Dios envió esa señal de lenguas repartidas con fuego sobre sus cabezas, significando que un nuevo testamento estaba comenzando. Un nuevo pacto, ese nuevo pacto que Dios había mandado por la boca de Jeremías, en Jeremías 31-33. Un nuevo pacto, Jeremías 31 al 33, mejor dicho. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Yo moraré en ellos, y andaré en ellos, y yo seré para ellos un Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que Pablo escribió en 2 Corintios 6:16, y él estaba citando de Jeremías 31-33. Este es el comienzo del Nuevo Testamento. El día que comenzó el Nuevo Testamento era el día que se profetizaba por medio de los profetas, de Moisés y los profetas, y en la ley estaba profetizado, descrito perfectamente en detalle. Y el 50 días después que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como estaba escrito en la ley y los profetas, aconteció el cumplimiento de la profecía y comenzó el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba en su gente. Ya no solamente con su gente, en su gente. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Si has recibido el Espíritu Santo, comenzaste a hablar en otras lenguas, como dice la Escritura. Y si no has recibido el Espíritu Santo todavía, no estoy cerrando la puerta en ti, estoy abriendo la puerta enfrente de ti para decirte que Dios tiene más para ti. Dios tiene más para ti. La promesa del Espíritu Santo. Vamos en el mismo capítulo de Actos, al término, dice en versículo 37, y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Los judíos que estaban de todos países debajo del cielo, congregados allí en Jerusalén, por la fiesta, porque Dios había mandado en la ley de Deuteronomio 16, Dios había ordenado que todos los varones de Israel se congregan en Jerusalén 3 veces por año. 3 veces por el año. Y esto era uno de esos veces. La fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés. Y cada año todos los judíos de donde estaban en todo el mundo viajaron a Jerusalén para guardar la fiesta allí. Y en este año también estaban allí para guardar la fiesta. Y cuando ellos estaban ahí para guardar la fiesta, el cumplimiento de la fiesta aconteció. Y su Mesías, de que ellos estaban esperando por años y décadas y milenia,
apareció y ellos no lo percibieron. Y Pedro, en este momento, después que habían recibido el Espíritu Santo, los 120 en el templo, los otros congregaron alrededor diciendo, ¿qué es esto? Y Pedro comenzó a hablar con ellos y predicar de la Escritura y convencer a ellos que este Jesús que ellos habían crucificado 7 semanas anteriormente fuera del muro de Jerusalén, era en realidad su Mesías. Y ellos realizaron este hecho. Que por siglos, por milenios, ellos habían esperado su Mesías. Y ahora están reconociendo este Jesús que crucificamos ya hace 7 semanas era el Mesías. Imagina. Y por eso fueron compungidos en su corazón. Y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ponte allí. Entienda su compungimiento. Entienda el dolor de su corazón, habiendo realizado que crucificaron su Mesías. La esperanza de Israel que sus padres estaban esperando por siglos y milenios. Y ahora entendiendo que ellos lo habían matado. ¿Qué haremos? Dijeron. Y Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, salvaos de esta perversa generación. Entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 almas. Esta es la historia de dónde y cuándo y cómo empezó a existir el Nuevo Testamento. Esta es la primera vez que el Evangelio del Nuevo Testamento fue predicado. Fue predicado primeramente a los judíos. Y después, en el libro de Hechos, podemos ver que estaba predicado a los gentiles también, cuando Dios llamó a Pedro, dándole una visión, diciendo que lo que yo he limpiado, no lo llamas inmundo. Y Pedro fue enviado a la casa de un italiano para predicar el Evangelio de Cristo a los gentiles. Y ellos también fueron añadidos a la iglesia por el mismo Evangelio. El Nuevo Testamento comenzó en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito en la ley, así está escrito en los profetas, así está escrito en el Nuevo Testamento de nuestra Biblia. Tenemos la historia de cómo comenzó a existir el Nuevo Testamento. Entonces, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos libros son parte del libro que se llama el Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero como en cualquier libro, por ejemplo, si fuera un libro, José Reyes, presidente de Texaco Oil, ¿ok? José Reyes, presidente de Texaco Oil. Si yo compro ese libro y comienzo a leer ese libro, en la primera página no voy a ver José Reyes siendo el presidente de Texaco Oil. Más bien voy a ver José Reyes siendo en su colegio, creciendo en los años de su
niñez, en los años de su mocedad, creciendo. Y eventualmente, en proceso de leer ese libro, voy a ver José Reyes viniendo a ser presidente de Texaco Oil. Pero la primera página no me presenta ese hombre así. Tenemos que leer para ver cómo se estableció como el presidente de Texaco Oil. Lógico, ¿verdad? Y también cuando leemos el libro del Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no vemos en la primera página el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. En la primera página comenzamos a leer cómo Jesucristo fue nacido y las cosas que Él hizo y la manera que Él ministró a la gente de Israel y la manera que Él buscaba las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y como dice en el libro de Juan, Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Y era necesario, porque estaba escrito en el Antiguo Testamento, que Él, viniendo a lo suyo, ellos no le recibieron. Y después que ellos lo rechazaron y lo dieron a los gentiles para ser crucificado, y Él resucitó de los muertos, gloria a su nombre, y después que 50 días comenzó el Nuevo Testamento, y la promesa del Padre se cumplió en el día de Pentecostés, y fueron llenados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar con otras lenguas. Y entonces ese evangelio del Nuevo Testamento fue predicado a los gentiles, para que una persona siendo judío o gentil, por el mismo evangelio de Jesucristo, puede ser salvo, puede ser puesto en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, llamada por el nombre de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo tiene un nombre, la iglesia de Jesucristo. Ese es el nombre de la familia, el nombre familiar, Jesucristo. Por eso Dios envió a su Hijo en el mundo llamado por su nombre. Por eso Jesucristo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, para manifestar el nombre del Padre en el mundo, para que nosotros por medio del Hijo de Dios podamos tener vida, la vida que viene de Dios. Por eso dijo Jesucristo, yo soy la verdad y el camino y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí, porque Él tiene el nombre del Padre. Él tiene la sangre del Padre. Él tiene la vida del Padre, porque la vida del Padre es su palabra. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra de Dios es espíritu y vida. Y esa palabra de Dios estaba puesta en el Hijo de Dios. Ese profeta, aquel profeta que Dios dijo a Moisés que iba a mandar. Dios dijo a Moisés que iba a levantar un profeta de entre sus hermanos, entre Israel. Y ese profeta iba a hablar las cosas de Dios, las palabras de Dios a la gente de Israel. Dice en Deuteronomio 18, profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú, dice Dios a Moisés, y pondré mis palabras en su boca. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son espíritu y vida. Y Él les hablará todo lo que yo le mandare, mas será que cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Jesucristo, el Hijo de Dios, era aquel profeta. Él habló la palabra de su Padre. Por eso dijo Él, las cosas que yo hablo, yo no hablo por mí mismo. Es el Padre que está en mí que hace las obras. Aleluya. El Nuevo Testamento comenzó 50 días después de la resurrección de nuestro Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, Él también es el Cordero, la ofrenda. Y Él ofreció a sí mismo para nosotros y resucitó de los muertos el día después del día de sábado. Y 50 días después de aquel día, contando 7 semanas y un día,
en el día de Pentecostés, cuando se cumplió el día de Pentecostés, los discípulos de Jesucristo que había mandado que quedaran allí en Jerusalén, recibieron el don del Espíritu Santo. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Dios dijo, yo moraré en ellos y andaré en ellos, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto aconteció en el día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Jesucristo, en aquel día comenzó el Nuevo Testamento, ni antes ni después. Y esta es una cosa fundamental para entender. Tenemos que entender eso para poder entender la Escritura. Porque si leemos algo en Mateo, pensando que esto aconteció durante el tiempo del Nuevo Testamento, nos vamos a equivocar. Nos vamos a malentender o vamos a malentender la palabra de Dios. Cuando dice un ejemplo en Juan 3, Juan capítulo 3, versículo 18, dice, Jesucristo está hablando con Nicodemo durante el periodo del Antiguo Testamento y dice, el que en él cree no es condenado. ¿Okay? El que en él cree, el que cree en el Hijo de Dios, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la verdad. Jesucristo, el Rey de los judíos, hablando con un líder de los judíos, durante el periodo de tiempo que está llamado el Antiguo Testamento, habló estas palabras concerniendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en aquel tiempo, cualquier persona de Israel que creyó en su Mesías ya no era condenado. Pero para tomando este versículo, por ejemplo, y trasladándolo en el Nuevo Testamento, al Nuevo Testamento, y mal usándolo para decir que cualquier persona en el mundo solamente tiene que creer en el nombre de Jesucristo y ya está salvo. Eso es una equivocación. ¿Y por qué es tan fácil que la gente en los púlpitos que graduaron de sus seminarios engañar la gente en sus audiencias, mal usando versículos así, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, trasladándolo del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque la gente en sus audiencias tiene Biblias en la mano, pero no han leído sus Biblias. Y ellos no entienden que esta conversación no pertenece al Nuevo Testamento, no pertenece a cristianos. Jesucristo no dijo nada de cristianos en este versículo, en este pasaje. Estaba hablando con Nicodemo, un líder de los judíos, sobre la gente de Israel durante el periodo de tiempo del Antiguo Testamento. Y si tomamos este versículo y pretendemos que nosotros podemos aplicar este versículo, ese dicho de Jesús a la gente hoy en día, siendo judío o gentil, y diciendo que cualquier persona que cree en el Hijo de Dios ya no es condenado, entonces nos hacemos mentirosos. Y estamos predicando un evangelio falso, y dice la Biblia que somos anatema. Anatema. Porque dice Pablo en Gálatas capítulo 1, ven conmigo, Gálatas capítulo 1 para que lo lean para sí mismo. Gálatas 1, 8 dice, mas si nosotros, Pablo está escribiendo, mas si nosotros es una palabra que pertenece a Pablo y los otros apóstoles. Está hablando de él y los otros apóstoles. Sí, mas si nosotros, o un ángel del cielo, os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Los apóstoles de Jesucristo, después que comenzó el Nuevo Testamento, nunca predicaron a la gente. Solamente creen en el Hijo de Dios y ya no son condenados. Nunca predicaron cosas así. Ellos predicaron arrepentidos
y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, para remisión de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque como Jesucristo dijo, si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, su gente eran nacidos de agua y espíritu, porque todos fueron bautizados con Moisés en el mar y bajo la nube. Y en el Nuevo Testamento, el cumplimiento de esa profecía, de ese precepto de Dios, es el bautismo en el nombre de Jesucristo, en agua, para perdón de pecados y el recibimiento del Espíritu Santo. Este es el Evangelio del Nuevo Testamento. Entonces, si tomamos palabras de Jesucristo desde el Antiguo Testamento, cuando Él estaba dirigiendo sus palabras sobre los judíos durante el periodo del Antiguo Testamento, y intentamos aplicar estas palabras en el Nuevo Testamento, diciendo que las personas en este mundo solo tienen que creer en el Hijo de Dios y son cristianos. Eso es una mentira. Y la razón que es tan fácil, que los engañadores en los púlpitos engañan a la gente con esas mentiras, es que la gente no sabe en qué día comenzó a existir el Nuevo Testamento. Y no es un asunto difícil. Solamente tenemos que leer la Biblia y obedecer a Dios. Y Dios lo revelará. Y muchas otras cosas también, que la gente en las iglesias no saben, no entienden. Y semana tras semana están sentados en sus iglesias bebiendo las mentiras de Babilonia, el vino de la Babilonia, por medio de sus entrenadores espirituales. Entretenedores espirituales que están ahí para entrenar, entertainment, es la palabra que busco. Ellos están para entretener la gente, no sé la palabra, discúlpeme. Ellos son religious entertainers, entretenedores religiosos, entretenedores religiosos, esa es la palabra. Perdón, en español, ando aprendiendo. Y semana tras semana están enfrente de sus entretenedores espirituales, religiosos, bebiendo el vino de Babilonia, porque ellos no han leído sus Biblias. Ellos han dicho en sus corazones, yo no tengo que leer mi Biblia, porque mi pastor ha leído la Biblia muchas veces y él sabe las cosas de Dios. Entonces él sabe la palabra de Dios, y por eso yo no tengo que saber la palabra de Dios. Eso es una equivocación muy grande. Y la gente que cree en esas cosas están pereciendo. Y perecerán. Ellos perderán sus almas. Porque es tu responsabilidad, como es mi responsabilidad, como es la responsabilidad de cualquier persona, de saber lo que dice la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y sabréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está escrito en Juan 8, 31 y 32. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra. No si vosotros asisten sus iglesias. No si vosotros se sienten enfrente de entrenadores religiosos que graduaron de seminarios jesuitas de Roma para engañar a la gente con el vino de la Babilonia. No, dice él, si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero por causa que la gente, por la razón que la gente no están permaneciendo en la palabra de Dios, pero solamente están asistiendo a sus iglesias y sentándose enfrente de entretenedores religiosos, ellos no sabiendo nada de la Biblia, es fácil engañarles. Y así son engañados.
Y cuando una persona está en el púlpito, un hombre está en el púlpito habiendo graduado de un seminario jesuita y él está engañado, engañando a las otras personas con la misma con el mismo engaño con que él había estado engañado. Y él cita Juan 3:18, por ejemplo, solo un ejemplo. Y él mal usa Juan 3:18 para decir a su congregación que cualquier persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios ya no es condenado, ya no está bajo condenación. Y él no dice nada a ellos sobre el hecho de obedecer el Evangelio de Cristo, arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, para que seas lavado por la sangre de Jesucristo, o de recibir el Espíritu Santo para que tengas Cristo en sí mismo. Porque dice la Biblia, dice la palabra de Dios que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es Dios, no es de Dios. Romanos, ¿cómo se dice? En Romanos 8:9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero ese predicador en el púlpito no está diciendo eso. No está predicando a ellos cómo pueden tener remisión de pecados por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo. Él solo está diciendo que cualquiera de ustedes, cualquier persona en el mundo que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ya no está condenado. El momento que creen, ya no está bajo condenación. Eso es una mentira. Es una mentira del diablo. Es el arte de mal usar una palabra de Dios en frente a la gente que no entienden porque no han buscado a Dios, y falsamente representar esa palabra como si dijera otra cosa. Y la gente lo creen. ¿Por qué? Porque no están permaneciendo en la palabra de Dios. No saben la verdad. No son libres. Son esclavos. Son esclavos a la mentira. Y parte de la razón que ellos están tan fácilmente engañados es que no entienden el asunto muy básico, muy fundamental de la Biblia, de cuál día era cuando comenzó el Nuevo Testamento. Si hubieran sabido esto, no hubieran estado engañados. Entonces, este es muy fundamental, este es muy básico, eso es muy importante, necesario para aprender y saber, y para enseñar a otros también. ¿Cuándo comenzó el Nuevo Testamento? Porque si sabemos eso, podemos entender el Evangelio de Cristo. Y si no sabemos eso, estamos vulnerables para recibir cualquier mentira que viene del púlpito de cualquier iglesia, de cualquier hombre que se ha graduado de su seminario jesuita, para entretener gente con sus mentiras. Y por eso la gente paga. Pero yo no estoy aquí para ganar tu dinero. Yo soy un ministro de Jesucristo. Me llamo Clinton. Y mi ganancia es cuando ustedes creen la palabra de Dios y la obedecen, para que heredan el reino que Dios ha preparado para los que le aman. En el nombre de Jesucristo. Ora por mí, por favor. Amén.